Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo están revisando este material en la plataforma de YouTube o Educatic. Esta es la tercera sesión del curso de Teorías de la Significación, semestre 2022-1 para Sistema de Universidad Abierta y alumnos de Ciencias de la Comunicación. Les doy la más cordial bienvenida a nuestros invitados, son alrededor de 24, 25 personas. Y pues bueno, les recuerdo que estamos, bueno, videograbando la videoasesoría, por lo cual si alguien tiene algún inconveniente de ceder su imagen para el registro de la grabación, pues puede apagar su cámara, pero esto no resta la obligación de participar durante la sesión. Vemos que todavía están llegando algunos compañeros, pero bueno, de todas maneras, bueno, vamos a darle de lleno a la sesión. Y bueno, es importante revisar que, bueno, de acuerdo a lo que estábamos revisando la sesión pasada, que era la cuestión de la dimensión de la hermenéutica, lo que vamos a revisar el día de hoy, pues bueno, serán los temas concernientes a una introducción general a lo que es el estudio de la semiótica o en general del signo. Entonces, por lo cual ustedes ya debieron haber revisado lo que fue la lectura de Mauricio Buchot, que estaba en la plataforma de Educatic. Y pues bueno, para eso, pues bueno, vamos a tener una presentación PowerPoint el día de hoy. Y ustedes espero que, así como lo hicieron la sesión pasada, pues tengan el agrado de participar durante estas 2 horas, ¿no? Entonces, sin más, pues bueno, voy a compartir pantalla. Entonces, espero que con el tiempo que ahora tenemos de 2 horas, pues nos brinde mucho la posibilidad de lograr vislumbrar el contenido sin tanta prisa, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que son los antecedentes de semiótica. Vamos a darle un recorrido por los pensadores más importantes dentro del curso occidental, ¿no? Hay algunos que, si bien no están especificados en las lecturas, bueno, son algunas añadiduras que yo he hecho, ¿no? Bueno, con la misma lectura de Bouchot, ¿no? Por ahí lo incluyen algunos otros capítulos, pero pues bueno, no son tan fundamentales como los que ustedes revisaron en la lectura, ¿no? Bueno, vamos a ver de lleno lo que son los objetivos de la sesión. El objetivo es presentar un bosquejo sobre la antigüedad del estudio o reflexión del signo. Como objetivos particulares será presentar elementos históricos occidentales sobre el signo y sus representantes. Ahí se me barrió un históricos doblemente. Presentar la visión moderna del signo y generar el debate entre la visión moderna de la semiótica frente a los antecedentes del estudio del signo en la antigüedad. Bueno, vamos de lleno, pues bueno, ¿cuál es el sentido de esta presentación? Bueno, vamos a ver que los signos están totalmente conectados con cualquier tipo de conocimiento. De hecho, hay una reflexión constante en la semiótica en donde a veces se nos va a presentar como una metaciencia o algo arriba de las ciencias, porque bueno, no hay una ciencia o disciplina que no utilice signos, ¿no? Así como vislumbraron en sus primeras clases de lenguaje, no hay materia o disciplina que no use el lenguaje, ¿no? Entonces también la reflexión de la representación de lo que algo representa para nosotros, pues va a estar conectado con el conocimiento, ¿no? Alrededor de toda la historia de la filosofía, el signo va a estar presente debido a su conexión netamente con el estudio de la lógica, y el estudio o el objeto de estudio de la lógica es la representación. Signo y representación muchas veces van a estar conectados como conceptos básicos. En ese sentido, pues bueno, conocer estos ámbitos de la filosofía desde que se presentan las cuestiones metafísicas, desde que está compuesto el mundo o el universo, nos hacen también imaginarnos todo un mundo de elementos particulares, conceptuales en nuestra mente, que es la que nos conecta con ese mundo externo. Entonces, de ese modo es que nosotros estamos conectando el estudio del signo
con el conocimiento en sí mismo, ¿no? El conocimiento de la realidad del universo. Entonces, vamos a ver desde este recorrido general sobre la filosofía, cómo va a tener algunos derroteros modernos, ¿no? En que en realidad es toda un acoplamiento de conocimientos alrededor de la historia. Entonces, presentándonos, ¿no? En esta situación, ¿no? Es una pregunta básica que al final trataremos de vislumbrar, ¿no? Es una ciencia antigua o moderna, la semiótica. Entonces, desde varios conceptos básicos, ¿no? Como síntoma, signo, señal, significante, etcétera, pues son palabras que dan pie a reflexiones sobre el significado y el signo. Al mencionar estas palabras, reflexionamos con palabras que también son signos. O sea, em, cuando hablamos, ¿no? Sobre ese ente que nos puede permitir una significación, vemos un cartel o simplemente vemos un árbol, ¿no? Y nos representa un significado, es un árbol, tiene hojas, etcétera, nos da un conocimiento sobre la realidad y lo denotamos o más bien lo codificamos a través de nuestra vinculación con el lenguaje verbal. Estamos conectados con una dimensión netamente también de uso de signos. O sea, cuando hablamos con palabras, pues usamos signos también para comunicarnos. Entonces codificamos todo aquello que vemos con palabras, ¿no? Entonces hay una mezcla entre los signos y las palabras netamente complementaria de acuerdo a nuestra forma de comunicación humana. En ese sentido, vamos vislumbrando que desde la antigüedad toda esta realidad estaba vinculada precisamente a determinar cómo estaba compuesta la realidad del universo. Y entonces, pues los griegos, ¿no? Llamados presocráticos, porque son el antecedente fundamental para dar de lleno a la explicación de lleno a la cuestión, pues, de Sócrates y Platón, ¿no? En la reflexión de lo que es el idealismo. Entonces ahí se vislumbran antecedentes de cómo estaba compuesta la realidad, ¿no? Podemos tener aquí varias disciplinas, ¿no? En donde de algún modo, a ver, un momento, es que parece que se trabó un poco la presentación. Dejó de compartir pantalla, quién sabe por qué. Bueno, un momento, ¿no? Fallas técnicas, ¿no? Entonces, eh, ok, listo. Bueno, estamos viendo como todas estas visiones presocráticas de cómo estaba compuesto el universo. Entonces, por un lado está la parte del hilozoísmo, ¿no? Que es entre ellos tales de Mileto, Anaxímenes o Anaximandro, en donde de alguna manera trataban de determinar, ¿no? El origen de la materia, ¿no? Cómo estaba compuesto, etcétera. Entonces ahí, dentro de toda esta dimensión hilozoísta, ¿no? Determinaban cuál era la composición de la naturaleza, ¿no? Entonces, ahí, de algún modo, estaban vinculando, lo que sería, si algún elemento fundamental o algo indefinido es lo que compone la naturaleza, ¿no? Luego tenemos otra, que es aquí en la parte superior, podemos vislumbrar, la figurita de una personita compitiendo con una tortuga es para representar a Zenón de Elea, ¿no? El eleatismo, ¿no? Donde lo indeterminado también está vinculado con la idea del tiempo, ¿no? Si por ahí revisan o son curiosos, ¿no? También lo manejaba, creo que esta serie de historias horribles, este, eh, esta parábola, ¿no? Entre la carrera entre Aquiles y una tortuga, ¿no?
en donde se presenta la idea de que si se presenta una carrera entre Aquiles y una tortuga, se le da una preferencia de 1 hora para que arranque la tortuga, ¿no? Entonces, por cada metro que avance Aquiles, la tortuga va a recorrer 1 centímetro, ¿no? Entonces, de algún modo, si ese centímetro lo vamos haciendo más grande, pues bueno, cada 10 centímetros que avance Aquiles van a ser 10 milímetros los de la tortuga, ¿no? Entonces, bueno, para aquellos que luego se dedican a la edición de video o se han metido a algún programa para mezclar algún video en algún momento, a veces tenemos una línea de tiempo en que la podemos expandir y podemos darle un zoom. Entonces, a veces vemos los fotogramas, ¿no? Y pues bueno, de alguna manera el tiempo, ¿no? Si lo expandimos, ¿no? O sea, puede ser un mismo universo, ¿no? En números, este, ¿cómo se le, en la condición analítica de los números, ¿no? Los números enteros, ¿no? A veces podemos ver que hay una serie de fracciones en un entero, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿no? Lo que nos permite la reflexión de Zenón de Elea es que si nosotros comenzamos a expandir el tiempo, ¿no? De lo que avanza la tortuga, ¿no? Va a haber un momento indeterminado en que jamás cruza Aquiles con la tortuga, ¿no? O sea, es como va a haber un momento en que lo comenzamos a expandir y expandir y expandir, en donde es indeterminado, ¿no? Entonces ahí incluso se comenzaría a reflexionar toda la relatividad del tiempo y el espacio, precisamente, ¿no? Luego tenemos ahí la figurita de un río, ¿no? Que precisamente plantea Heráclito con el transformismo, y pues bueno, toda esta metáfora de que una persona nunca se baña 2 veces en el mismo río con la misma agua. Entonces ahí hay la idea del mundo es transformación, ¿no? Hay otras posturas, ¿no? También como el dualismo de Anaxágoras, ¿no? Como donde se nos plantea la unidad entre el espíritu, el nous, ¿no? Y la materia, il, ¿no? También está otra que es el eclecticismo, donde está ahí Diógenes de Apolonia, el Anaxímenes, ¿no? Y donde hay, pues, de alguna manera son continuaciones, ¿no? También de lo que nos dice por ahí Anaxágoras, pero el nous es como una parte de la inteligencia y espíritu para ver el arjeo o el elemento indefinido de la naturaleza, ¿no? Luego está también el pluralismo de Empédocles, ¿no? Donde de alguna manera se inciden los 4 elementos o quinto elemento o los 5 elementos, ¿no? Donde se habla de, bueno, además del fuego, tierra, aire y agua, ¿no? El amor o el odio para unión o separación, ¿no? Luego hay una visión materialista entre Leucipo, Demócrito y Epicuro, donde se plantea que la materia puede irradiar energía, ¿no? Que eso después va a ser fundamental por ahí en la tesis doctoral de Marx, ¿no? Por último, pues bueno, está el pitagorismo, donde él se plantea que la realidad son números, ¿no? Y ahí es como el principio como de la Matrix, ¿no? O sea, somos esencialmente números, ¿no? Y en todos estos, o sea, todas estas posturas presocráticas buscan con las palabras representar, ¿no? Lo que es la composición de la realidad en sí misma o del universo. Esto va a ser la básica cuestión fundamental para Platón, ¿no? Donde eh, en Platón se nos presenta, ¿no? Que la vida humana que tenemos comúnmente al día a día, ¿no? Es la copia de otro universo que no tenemos fácilmente un acceso, ¿no? Nosotros somos copia de un universo superior. Entonces, de alguna manera, hay varias explicaciones que nos da Platón a lo largo de sus diálogos, ¿no? Hay uno fundamental que es el de la alegoría de la caverna que se explica en la República, y en donde está esta alegoría de la caverna, donde una persona ve sombras, ¿no? En una caverna que son proyectadas bajo las figuras de otras personas, ¿no?
que las proyectan sobre la pared y esta persona sube, ¿no? Al mundo y entonces se da cuenta que la realidad es diferente, ¿no? Y que incluso cuando ve esta luz, pues bueno, ve el mundo como es realmente fuera de la caverna, pues le quiere explicar de regreso a estas personas, ¿no? Y estas personas le negarían esa idea, ¿no? Aquí hay una confrontación entre lo que es la doxa y la episteme, ¿no? O la creencia y el conocimiento, en donde muchas veces nosotros estamos reflejando muchas veces este valor entre lo que es creer y el saber, ¿no? En ese sentido, ¿no? La reflexión platónica nos indica que el mundo está constituido precisamente por el mundo de las ideas, ¿no? O sea, nosotros somos copias de las ideas, venimos o devenimos de una idea fundamental en donde nosotros nos aterrizamos, ¿no? Van a haber otros elementos que no van a ser queridos dentro de la visión platónica, por incluso el tema de la mímesis o de la copia. Cuando, por ejemplo, un artista cuando tiene la idea, ¿no? De pintar algo, lo que hace es generar una copia. O sea, por ejemplo, un pintor pinta un árbol, ¿no? Cuando el árbol ya es una copia de la idea misma, ¿no? La idea del mundo de las ideas, de donde provenimos, ¿no? Se supone, ¿no? Entonces, cuando un pintor pinta un árbol, ¿no? Entonces es la copia de la copia, ¿no? O sea, no está enfrentando, profundizando la realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, este es como el nacimiento dentro de toda una cosmovisión, incluso espiritual, dentro de Occidente, ¿no? O sea, el cristianismo le va a venir muy bien luego cooptar este conocimiento filosófico del alma, ¿no? Del nous, ¿no? Del nous griego, ¿no? Porque de alguna manera nos presenta como si también esa copia que somos de ese mundo ideal, ¿no? Pues de alguna manera se podría reflejar metafóricamente como en un más allá, ¿no? Entonces de alguna manera va a entrar muy bien esta reflexión filosófica, pero cuando nosotros ya nos vamos a meter con el problema del lenguaje, ¿no? El diálogo del Crátilo nos expone una idea, ¿no? Sobre el lenguaje y que a la vez también trata el signo, ¿no? Habla sobre un origen del lenguaje, ¿no? Plantea una tesis naturalista, ¿no? del lenguaje, ¿no? Que las ideas por sí mismas subyacen y lo único que hacemos con el lenguaje es copiar esa idea, ¿no? O sea, la idea es una parte superior, lo que sería el contenido de una palabra es a lo que nos tenemos que acercar y entonces la condición, ¿no? Que hace que exista esa palabra es que exista el concepto, ¿no? Sin el concepto no existiría la palabra. Entonces ahí es una vislumbra, ¿no? Lo que sería en que las ideas, ¿no? Están en un orden superior y las palabras es con lo que lo conectamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿no? Viene esta condición del diálogo, ¿no? Donde las ideas prototípicas, ¿no? Suponen, ¿no? La condición naturalista del lenguaje, ¿no? Entonces aquí hay una dimensión donde se confronta, ¿no? La dimensión de la convención del lenguaje, ¿no? Frente a determinar que el lenguaje por sí mismo tiene una inmanencia, o sea, como que se presenta de alguna manera aquí mezclado también una condición innata del lenguaje que surge por sí misma, por una condición natural, ¿no? Y que no está confrontando, por ejemplo, la dimensión de varios idiomas, ¿no? O sea, varios idiomas pueden presentar el mismo concepto con una palabra diferente, ¿no? Lo que aquí nos invita a la reflexión platónica es determinar que pues, la palabra convencional que usamos para nombrar algo ha surgido gracias a la idea, ¿no? Entonces ahí es una postura naturalista del lenguaje, ¿no? Entonces, de algún modo, va dentro de toda una misma filosofía platónica este conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, de algún modo, pues bueno, es una manera donde en esta dimensión del crátilo y bueno, cuando está ahí confrontándose a Hermógenes, ¿no? Pues bueno, se da esta dimensión entre el idealismo y una visión incluso relativamente racional, ¿no?
va a ser importante vislumbrar esta dimensión como también mezclada, ¿no? Como cuando en muchas veces de los textos sagrados, ¿no? Cuando se plantea la idea de un Dios, ¿no? El Dios nombra a la luz y gracias a nombrar a la luz, ¿no? La luz existe, ¿no? Entonces ahí hay una condición naturalista del lenguaje y va a venir muy bien, ¿no? Dentro de una cosmovisión de estos dioses solares, ¿no? Como la visión cristiana, ¿no? Entonces, en ese sentido, se va a aterrizar muy bien también en una mezcla en la Edad Media, ¿no? Vamos a pasar a Aristóteles, ¿no? También les comento, obviamente, de lo que revisaron, pueden ir comentando, ¿no? Respecto de lo que hayan revisado. Adelante, Osra. Pues esto que menciona es un poco lo que decía Descartes, ¿no? De por qué existo y Dios y todos estos pensamientos que tenía. Como, pues sí, o sea, yo lo veo muy relacionado desde la diapositiva anterior Ujú. con el pensamiento que tiene Descartes de por qué existimos y su relación con Dios, que es lo que mencionaba justo, que estas ideas le ayudan bastante al cristianismo en un futuro y yo creo que se está refiriendo a Descartes, no sé si estoy en lo correcto. Eh, Descartes. Bueno, aquí vale la pena reflexionar algo que se llamaba la cuestión de los universales, ¿no? Que es precisamente determinar que la condición realista, ¿no? Eh, de- es precisamente porque tenemos una dimensión de conocimiento vislumbrada o conectada con la concepción de la realidad desde nuestras palabras, ¿no? Entonces, sí, o sea, hay este realismo universalista nos plantea todo lo que es la conexión precisamente hasta a estos principios también modernistas, nada más que en la dimensión cartesiana, ¿no? Pues se respeta todavía esta tradición deductiva, ¿no? Que va a ser también añadida por Aristóteles precisamente en definir un concepto, ¿no? Lo más básico es presentar que existen términos unívocos, equívocos y análogos, ¿no? Los términos unívocos son algo, una palabra que solamente puede designar algo, ¿no? Por ejemplo, si yo digo la palabra sol, pues idealmente yo me puedo referir al astro rey, pero en algún momento esta palabra se volvió equívoca, ¿no? Porque comenzó a nombrar dos cosas, ¿no? Yo puedo decir, el sol de la tarde brilla resplandecientemente, a decir, oye, tú eres un sol y brillas resplandecientemente, ¿no? Entonces ahí, a través de una dimensión analógica del lenguaje, ¿no? También estoy transformando el término, ¿no? Incluso pues hay el Sol de México, ¿no? Como un periódico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces ya es un término equívoco, ¿no? La palabra gato, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es un término unívoco que antes designaba un animal y después tuvo una dimensión equívoca con varios términos, ¿no? Entonces, en esa parte, ¿no? Cuando lo que hacen los poetas, ¿no? Pues es desdibujar el lenguaje, desdibujan la condición unívoca de las palabras. Cuando llega Descartes, ¿no? Entonces nos plantea, ¿no? El mundo, ¿no? De que es fundamental el lenguaje, o sea, hablar, ¿no? Porque bueno, el lenguaje se mezcla con el pensamiento, ¿no? Entonces, cuando digo yo, primero pienso, ¿no? Está determinado, primero pienso con palabras, primero estoy utilizando el lenguaje y luego existo, ¿no? Es una condición mm, paradójicamente también vinculada con una parte de la dimensión empírica, ¿no? Porque, pues bueno, particularmente cada uno de nosotros hace uso del lenguaje, ¿no? En su habilidad innatista de la facultad para comunicarnos y asemeja el mundo, ¿no? Como en alguna lectura que ustedes revisaron en primer semestre que era de Berger y Lockman, ¿no? De la sociología del conocimiento. La realidad está conformada por muchas dimensiones particulares de cómo nos comunicamos y cómo nombramos el mundo, ¿no? En específico Descartes, pues va a estar mezclado más bien con una postura más mezclada dentro de la visión deductiva de Aristóteles, ¿no? Pero sí se rescata todavía esta postura
inmanente, ¿no? De cómo conocemos la realidad a través de nuestro pensamiento, ¿no? Y eso incluso va a estar fijo hasta Wittgenstein, ¿no? Los límites de, este, ¿cómo se llama? De mi realidad, de mi conocimiento, estaban vinculados con los límites de mi lenguaje, ¿no? O sea, dime qué tantas palabras conoces y a lo mejor voy a determinar qué tanto conoces el mundo, ¿no? Porque realmente es la forma en que articulamos esta dimensión, ¿no? Muy bien, Esra, ¿no? Vamos a pasar con Aristóteles, ¿no? Donde rompe precisamente con esta visión idealista del lenguaje, y donde dice Aristóteles, el lenguaje tiene una convención, o sea, yo le pongo a la mesa, ¿no? Pero no es porque la mesa me diga cómo llamarlo, ¿no? La palabra mesa no tiene una vinculación con lo que representa en términos de forma, ¿no? O sea, no, la mesa no me dice mesa, ¿no? Todavía a veces un animal como un gallo, ¿no? A lo mejor el cacaraqueo, ¿no? Podemos entender la onomatopeya, etcétera, pero la mesa no, es un objeto inanimado, ¿no? Entonces, de alguna manera es una convención en donde nosotros llamamos mesa a la mesa, ¿no? Al table, ¿no? Entonces, ahí el objeto mantiene una relación de imposición artificial gracias a la convención humana. El signo como palabra es totalmente arbitrario. Vincula aquí forzosamente este pensador, el gran Estagirita, ¿no? La dimensión de la lógica, porque nosotros pensamos, ahí precisamente lo que mencionabas, o sea, la condición de cómo no solamente usamos una gramática determinada, sino cómo articulamos las palabras en conexión con otras para determinar un pensamiento verdadero, no real, porque cuando usamos las palabras, no estamos dimensionando la realidad, estamos dimensionando una verdad, un supuesto de algo que yo puedo conectar con esas palabras en función de una representación. Las palabras representan algo. Yo digo, o sea, nadie digo, yo lo que digo es la realidad, ¿no? Pues la realidad es solamente tangible bajo los sentidos y por otras relaciones, pero las palabras conectan solamente un supuesto de verdad, ¿no? Adelante, Esra. Bueno, esto nada más es para confirmar, si no recuerdo mal el curso pasado, estos serían las implicaturas, ¿no? Como por ejemplo la de, pues sí, móchate, que dicen para, por ejemplo, para decirle a alguien que, pues sí, que dé la mordida Ujú. y móchate, no que se corte la mano o algo así, ¿no? Sería por ese lado. Es más una pregunta porque pues me hace un poco, bueno, lo relacioné a eso, entonces quiero saber si mi idea es correcta o incorrecta. Bueno, cuando hacemos implicaciones dentro del lenguaje, ¿no? O sea, de hecho, bueno, tú ya ahí mencionaste ya más bien otra parte que es la parte retórica, ¿no? En donde cómo aterrizamos el lenguaje de acuerdo a un modo y un uso y una costumbre. Pero incluso ese modo y una costumbre nos hace reflejar nuestro carácter lógico, o sea, nuestra tabula rasa de conocimientos, ¿no? O sea, todos le hemos metido a nuestro cerebro, así como ahorita está muy de moda hablar del machine learning porque le vamos metiendo a un ordenador las palabras que queremos que el ordenador aprenda, ¿no? Nosotros sucede lo mismo, nada más que nosotros no aprendemos por palabras, sino por oraciones. Y luego las oraciones las podemos sacar, ¿no? de una cadena sintagmática y ordenarlas para nuevas frases, ¿no? Entonces lo mismo pasa con los sentidos figurados, ¿no? Cuando dices móchate, ¿no? La otra persona debe de entender en su contexto, ¿no? Como que si alguien me dice móchate es que está refiriéndose a una condición de dinero, ¿no? Entonces tienes que darle como igualdad, ¿no? A los valores, ¿no? O sea, tienes que, móchate significa dame dinero, ¿no? Por lo tanto, si esta persona me está diciendo móchate, entonces debo de definir si le doy dinero o no, o si incluso incluso nosotros podemos haber dicho antes, ¿no? No hay otra manera de arreglarnos, ¿no? Hay una condición lógica, entonces, donde yo estoy implicando que el otro me dé toda
una circularidad dentro de la retórica, pero estamos utilizando la lógica también. O sea, dame los valores que yo ya he metido en el ordenador, en mi mente, ¿no? Para poderlos codificar. Entonces, para lograr toda una relación lógica, ¿no? La implicación, ¿no? Entonces yo lo que necesito son como términos medios, ¿no? O sea, conectar las frases una con otra, ¿no? No sé, bueno, las clásicas dimensiones, ¿no? Son todos los hombres son mortales, ¿no? Juan es un hombre. Como yo ya tengo en la frase uno, ¿no? La palabra hombre, ¿no? Y en la segunda frase hombre, ¿no? Veo las igualdades, ¿no? Las elimino, ¿no? Y ya conecto, Juan es mortal, ¿no? Entonces, lo mismo tendría que hacer, ¿no? Nada más que de manera inmanente en una cuestión mental, cuando alguien me dice, móchate, ¿no? Esta persona, móchate significa querer dinero, ¿no? Esta persona quiere dinero, ¿no? Entonces hacemos todo nuestro silogismo a partir de esta conexión, ¿no? De lógica, pero también con el lenguaje, ¿no? Pero pues más bien por ahí es donde se conecta, ¿no? Más bien en ese sentido, ¿no? Con lo que preguntas. Mariana, adelante. Solo como para complementar, digamos que también, o sea, las palabras en sí, o bueno, lo que yo más o menos entiendo es que las palabras solo cobran sentido pues dentro de una malla del sistema, o sea, me refiero a que pues debe haber un contexto para que exista como el lenguaje, ¿no? O sea, no sé si me di como un poquito a entender, porque pues al final solo cobran sentido en donde se usan, ¿no? No sé si más o menos me di a entender o es como por ahí va, no sé. Sí, de hecho ya ahí te adelantas más bien a lo que presentan ya los estoicos, que ya es el uso, o sea, precisamente la existencia de un referente, ¿no? De qué es lo que podemos vincularlo, quizá con esa palabra un poco compleja, que es la del contexto, ¿no? Ya veremos después que plantear el contexto en semiótica es plantear el mismo signo. El signo hace el contexto, más bien, ¿no? Porque es vinculación de otros, o sea, más bien el contexto es la suma de todos los signos, ¿no? O sea, en esa dimensión, ¿no? O sea, em, para los hermeneutas, pues bueno, va a ser como una dimensión en donde uno agranda el conocimiento, etcétera, ¿no? Pero para la semiótica, los mismos signos son el contexto, ¿no? En esa dimensión. O sea, algo que nosotros entendemos es porque ese signo ya trae por sí mismo la condición de significado. No existe esta dimensión, eso sí, realista, porque todo lo conocemos también por ciertas formas de conocimiento, ¿no? Hay maneras en que para incluso haber generado el conocimiento deductivo, tuvo que haber existido en algún momento una inducción, ¿no? O sea, para determinar que todos los seres humanos son mortales, ¿no? Tuvo que haber existido un principio de repetición, ¿no? Y eso solamente se pudo aprender por una condición inductiva, ¿no? Y que bueno, de alguna manera hay un tercer conocimiento que es la abducción, ¿no? O que el conocimiento hipotético, sin tener necesariamente los datos, nosotros nos vislumbramos a lo que son las hipótesis, ¿no? En ese tercer conocimiento, pues a lo mejor no existe contexto, ¿no? Porque ahí solamente lanzamos variables, ¿no? Actualmente cuando se habla de la inteligencia artificial, pues la computadora no necesariamente a veces tiene contexto, ¿no? Podrá tener contexto o relación, ¿no? La información le generaría esa relación que nosotros entenderíamos como contexto, ¿no? Pero sí, o sea, hay una vinculación, ¿no? Nada más que, bueno, en semiótica a veces no hablamos tanto de la palabra contexto, porque precisamente es ese reiterativo de los mismos signos, ¿no? En la hermenéutica sí, ahí sí lo traducimos en semiótica, pues bueno, el contexto pues es como una condición más para nosotros como de uso social, ¿no? Pero bien, bien, es válida la reflexión, ¿no? Entonces,
Bueno, ya tenemos esta dimensión vinculada con la lógica, la retórica, ¿no? La retórica pues, es cómo usamos el lenguaje, pero también la metafísica es en cómo aprendemos el conocimiento, cómo nos vinculamos en esta dimensión mezclada entre el pensamiento y el lenguaje, ¿no? Pues obviamente, todo esto lo que genera en Aristóteles, pues es un giro lingüístico específico, ¿no? En donde las cosas u objetos, ¿no? Giran alrededor de una idea mental, ¿no? Pero vinculada con una palabra, ¿no? Eh, entonces, a diferencia de Platón, pues no hay ideas subsistentes, ¿no? Y aquí nada más para complementar, pues bueno, él utiliza lo que es la palabra, el símbolon, ¿no? O el símbolo, ¿no? Que es un medio artificial para conocer la realidad, pero el símbolo podría ser una palabra, ¿no? Para él. Aquí, pues bueno, aquí habla de algunas condiciones como lo que es un juicio universal, particular, afirmativo, negativo, ¿no? Que son condiciones más específicas aquí de la lógica, ¿no? Para hablar de un logos, ¿no? O sea, una palabra, ¿no? Con un significado que puede ser semántico o una condición razonable que es apofántico, ¿no? O sea, cuando hacemos todo el silogismo, ¿no? O sea, por ejemplo, este ejemplo que nos daba, por ejemplo, mochate, ¿no? Por ejemplo, cómo yo lo puedo razonar en términos de una lógica implícita, ¿no? O alrededor de otros signos que yo ya he metido en mi pensamiento, ¿no? Esto implica que, bueno, la palabra es material e inmaterial, ¿no? O sea, el lenguaje como un logos y un pensamiento, ¿no? O sea, hay como una palabra, pero también me vincula con algo que es intangible en mi mente, ¿no? Entonces ahí ya más o menos nos da incluso los principios que mucho tiempo después va a dar Saussure con el significado y el significante. Por ahí más o menos se está dimensionando la parte material y la parte inmaterial, ¿no? Y el texto al final se significa por sentido y juicio. O sea, al final una palabra se significa alrededor de las palabras con las que está conectado, ¿no? Si yo digo el gato come croquetas, obviamente me estoy refiriendo a un animal, no me estoy refiriendo a un gato hidráulico, ¿no? Van a haber otro tipo de elementos, ¿no? Que va a ser importantes, ¿no? Pues bueno, a lo mejor los va a verificar más en el estudio de la metafísica, ¿no? Por las palabras como de acto y potencia, ¿no? De algo que inmediatamente que lo conocemos, ¿no? Lo significamos. Yo veo al árbol, ¿no? Y yo lo significo, es un árbol, ¿no? Pero de alguna manera, esa dimensión del árbol yo lo puedo metaforizar, lo puedo generar en una retórica como después el árbol del conocimiento, ¿no? Yo puedo derivar ahí las apariencias de una cosa frente a otras, ¿no? Aquí, sobre todo en la visión metafísica, nos hace dar también una reflexión de forma y substancia, ¿no? O sea, las cuestiones que nosotros conocemos en la realidad, ¿no? O sea, yo veo al árbol, ¿no? Eh, también es una condición de potencia, ¿no? En el sentido de que yo cuando veo al árbol significo la cosa tal como una potencia, ¿no? En el sentido de que la materia con la que está configurada, ¿no? Nos implica también a una reflexión de cómo está constituida el universo, ¿no? O sea, cómo lo planteamos, ¿no? O sea, dentro de toda la teoría atómica, la materia, ¿no? O sea, se comenzó a reflexionar desde qué está compuesta, ¿no? Y actualmente, bueno, cuando estudiamos química o física, hablamos de protones, neutrones y electrones, ¿no? Y ya luego de quarks, etcétera, ¿no? Pero lo que nos llega a nuestra mente cuando vemos el árbol no es que veamos esos quarks, ¿no? No vemos esas condiciones mínimas de materia, ¿no? O sea, si yo veo una pared y yo la comienzo a amplificar, voy a ver las grietas, voy a ver pequeños haces de aberturas, etcétera, ¿no? Que la porosidad, etcétera. Yo no me estoy dando cuenta de eso, sino que con la palabra, ¿no? Estoy dimensionando solamente el concepto de pared o el concepto de árbol o de mesa, ¿no? Entonces ahí la forma es la que gana, ¿no? Más que la sustancia misma, ¿no? En el acto yo lo significo como tal, ¿no? Entonces ahí hay una forma como apariencia y una sustancia como una esencia de las cosas, ¿no? Y fíjense,
la física, ¿no? Se habla mucho de la condición natural de la materia, pero solamente estas reflexiones se dan más en la filosofía, en la metafísica, ¿no? Los metafísicos son precisamente los que plantean si existe o no la materia, ¿no? Los físicos la dan por hecho, ¿no? Entonces ahí hay una condición interesante, ¿no? Donde en la filosofía, pues obviamente va a tener una conexión naturalmente con la física, ¿no? Porque, pues bueno, en la física ya se ve cómo se mueven las cosas, ¿no? Cómo las cosas tienen una inercia, las leyes de Newton, etcétera. Pero en la condición de que existe el universo, pues solamente es reflexionado por los filósofos, no tanto por los físicos. Los físicos lo plantean desde otras posturas ya modernas, ¿no? La teoría cuántica, etcétera, ¿no? De algunas cosas que pueden existir o no existir, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, bueno, aquí lo más rescatable, precisamente hablando de esta sustancia, es que son las categorías aristotélicas, ¿no? Donde habla de una sustancia y 9 accidentes, en donde cualquier cosa que nosotros veamos la vamos obviamente a dilucidar con las palabras, ¿no? Yo digo el árbol verde, ¿no? Entonces va a tener ciertas categorías, ¿no? O sea, la realidad de alguna manera está accidentada. O sea, no conocemos la esencia de las cosas, sino a través de las formas y las apariencias. Y las apariencias se dan a través de estas 9 categorías que son la cualidad, la cantidad, la relación, el lugar, el tiempo, la posición, la situación, posesión o condición, acción o la pasión, ¿no? Que son 9 categorías que vislumbran todo aquello que vemos en el universo. Si yo digo la mesa es verde, ¿no? Es una mesa, o sea, tiene una cantidad de 1, ¿no? Tiene una cualidad de que es verde, está pintada de verde, ¿no? Y puedo decir, bueno, la mesa está aquí, está en la oficina, ¿no? Está en una posición, una situación, ¿no? Entonces también yo puedo determinar, es estática, no se mueve, ¿no? Entonces, cualquier objeto que yo vislumbre, ¿no? Pues va a estar categorizado, ¿no? O sea, no alcanzamos la esencia de las cosas, sino a través de las formas, ¿no? Eso va a ser importante después cuando reflexionemos la visión kantiana, ¿no? Y sobre todo la persiana, ¿no? Que va a estar conectado, ¿no? O sea, los 3 grandes filósofos que hablan precisamente de las categorías son Aristóteles, Kant y Peirce. O sea, en ese sentido, dentro de una dimensión del signo, ¿no? Bueno, obviamente pues van a haber otros elementos aquí en la dimensión aristotélica, ¿no? Como que las condiciones de la materia a veces van a estar encerradas, ¿no? Por 4 causas, ¿no? La causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final, ¿no? El ejemplo es una mesa, ¿no? Donde la mesa es de madera, pues tiene una causa material, ¿no? La causa formal es que la mesa tiene un diseño, ¿no? De 4 patas, ¿no? Y un retablo, ¿no? Causa eficiente sirve para comer o sirve para depositar cosas y la causa final es que es producto de la maestría de un artesano, ¿no? Entonces, ahí, pues bueno, ahí son reflexiones que se dan aquí en la condición metafísica. Digo, habrán otros elementos que podemos hablar de Aristóteles, que también será, por ejemplo, la poética, donde también vislumbra cómo analizar, por ejemplo, esta vinculación de la realidad en los modos artísticos, ¿no? También, ¿no? Pero bueno, esto es por lo mientras como que lo más básico, lo general, ¿no? Vamos a dar también aquí un paréntesis también, porque Hipócrates también nos habla de signos, ¿no? En términos de síntoma, ¿no? Ahí, por ejemplo, la semiología se mezcla mucho con la medicina. O sea, habla de 4 elementos que determinan una condición de salud, ¿no? Habla de los 4 humores, ¿no? Que es la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra, ¿no? Que van a estar conectados precisamente con los 4 elementos, ¿no? Entonces, de alguna manera, toda la regulación de los síntomas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, en un malestar, pues bueno, van a estar relacionados con el agua o una condición de, si te duele la panza, pues hay mucho fuego adentro de ti, etcétera, ¿no? Entonces tienen que compensarlo con los 4 elementos, ¿no? Digo, es una visión muy básica, ¿no? Dentro de la parte médica, ¿no? Pero es una dimensión importante que no hay que olvidar dentro de la historia de la semiótica, ¿no? Incluso decía Diógenes Laercio, de los latinistas, ¿no?
que existiría una ciencia que sería la nosognomónica, ¿no? Que es el estudio de los síntomas, ¿no? Para determinar, ¿no? Cuáles son los elementos que determina cada, cada malestar, ¿no? Y vinculado con un remedio, ¿no? Entonces, de alguna manera, bueno, actualmente ustedes si ven en la tabla de materias, ¿no? Que estudia un médico, ellos llevan una materia que se llama semiología médica, que es más bien una base como para el tratamiento, pero no reflexionan tanto como la parte que nosotros vemos como de qué es un signo, ¿no? O sea, ya es como la parte más como en la física, ¿no? De cómo se mueven ya las cosas dando por hecha que existen, ¿no? Bueno, ya luego pasamos con lo que serían los estoicos. Ahí, pues, Zenón de Sitio va a ser uno de los principales exponentes, ¿no? Y aquí ya se plantea lo que es una teoría general del signo, en donde el usuario o el uso del signo va a estar vinculado con el significante, ¿no? Y la parte referencial, ¿no? Van a tener sus conceptos particulares como signo y señal, ¿no? Semainon y semellón, donde, pues, por ejemplo, podemos tener signos que inmediatamente nos evocan a lo que eso significa, o elementos que nos dan pistas de que algo estuvo, ¿no? Como una señal, ¿no? Si yo veo una pisada de un animal, refiero al animal, no solamente la pisada, ¿no? En ese sentido, pues bueno, retoman aspectos generales del aristotelismo, ¿no? Y del platonismo, ¿no? Del platonismo, pues obviamente refieren toda esta parte ideal y abstracta que veíamos con el naturalismo del lenguaje, y de Aristóteles se plantea, ¿no? La existencia del objeto físico que designa el signo, ¿no? O sea, la convención en relación con la palabra, ¿no? Entonces hay tres elementos, ¿no? Una condición mental, una condición existencial del elemento del signo que significa algo, y una parte referente, ¿no? Entonces, eh, en este sentido se privilegian lo que son los signos materiales, ¿no? Como pues obviamente la palabra misma, ¿no? Si uno lo vincula precisamente con algo que soñó, etcétera, pues bueno, ahí serían como una condición más mental, ¿no? Que a su vez tendría que ser aterrizada con una condición material que serían las palabras, ¿no? Y ahí viene esta dimensión triangular, ¿no? Que muchas veces se va a utilizar en muchos esquemas modernos, incluso Gottlob Frege, etcétera. Pero hay que tener cuidado porque, bueno, muchas veces se asocia este triángulo con Peirce y eso es erróneo, ¿no? El triángulo viene de los estoicos, ¿no? Aunque ya, bueno, Aristóteles ya planteaba una relación más o menos triádica con sus visiones lógicas, pero por lo regular, bueno, vamos a darnos cuenta ya en dos sesiones posteriores, ¿no? Que que Peirce utiliza otro esquema, que es como una Y, ¿no? Ya les explicaré por cuál es la diferencia entre esta dimensión, entre el triángulo y y la Y, ¿no? Pero aquí en la parte estoica, ¿no? Se nos presentan como los elementos, ¿no? Se nos dan como elementos vinculantes, ¿no? Con un significado, ¿no? Un semainón o semellón, un significante, un vehículo, una parte material. Los, se vincula con un axioma, ¿no? Por ejemplo, esta parte, el ejemplo que nos daba Ezra precisamente, ¿no? De móchate, ¿no? Yo lo vinculo precisamente con, implica una igualdad de dinero como un axioma, ¿no? Y entonces en la parte del pragma, ¿no? El objeto referente, yo tendría la idea, ¿no? De la mente, móchate ya es igual a dinero, ¿no? Entonces, es esa vinculación entre la parte material, la parte mental y la parte referencial a la que implica lo que están ya determinando los objetos, ¿no? De ahí vamos a dar un salto con la parte medieval, con Agustín de Hipona, donde viene de una tradición retórica vinculada con la parte pedagógica, ¿no? Que obviamente pues ahí heredará un poquito de Cicerón y Quintiliano, ¿no? Pero de una tradición retórica del conocimiento, ¿no? Entonces ahí plantea, ¿no? Que las cosas se dividen en signos y significables, ¿no? Y aquí, bueno, va a estar muy de lleno toda esta implicación incluso de la dimensión hasta divina, ¿no? Porque
eh, se nos presentan, por ejemplo, sobre todo la discusión de los textos sagrados, ¿no? En la dimensión patrística. Y ya lo veíamos más o menos la sesión anterior con la visión hermenéutica, ¿no? Toda esta dimensión clásica de interpretar los textos sagrados, pues obviamente es una vinculación de interpretar el mensaje de Dios. Entonces, interpretando el mensaje divino, ¿no? Pues va a estar vinculado a toda esta dimensión donde Dios se comunica a través de signos naturales, ¿no? A través de elementos que nos referencian a Él, etcétera. Y estos signos naturales a veces van a ser cooptados sobre todo en la escritura divina, sobre todo en la parte de la Biblia. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros vinculamos cuáles son las palabras que nosotros usamos, ¿no? Pues son signos artificiales, pero que están implicados signos naturales de por medio, ¿no? Cuando yo digo el árbol, ¿no? Está vinculado con un signo natural de haber visto el árbol, ¿no? En ese sentido, pues bueno, hay una dialéctica ahí, ¿no? También podemos diferenciar, ¿no? Precisamente que la palabra misma es un ente artificial y cuando vemos un árbol, pues me da toda la relación en donde el árbol no fue construido por el hombre, pero sí es una condición natural, ¿no? Entonces también aquí van a haber implicaciones donde cuando nos referimos también al lenguaje, ¿no? Utilizamos los propios signos, ¿no? O sea, entonces aquí hay un lenguaje objeto con el cual determinamos cómo es el mundo, pero también cuando hablamos de gramática o de estudios de lógica o de retórica, utilizamos el lenguaje para vincular el conocimiento de la lengua, ¿no? Entonces ahí habla un poco la condición de que, que se enfocaría como una condición como entre metalenguaje, ¿no? Bueno, hace una división entre los signos, ¿no? Depende de si son, cómo nos afecta, si son audibles, visibles, entre otros, ¿no? O legibles, ¿no? Bueno, aquí van a haber otros términos particulares, ¿no? Como signos autosignificantes o autorreflexivos, como por ejemplo un nombre, ¿no? El nombre de una persona, ¿no? O recíprocos como la palabra, ¿no? O un término, ¿no? Por ejemplo, el gato, ¿no? Que es un término más genérico, ¿no? Eh, y bueno, va a implicar todo lo que son las relaciones de los signos entre sí, ¿no? Los signos con sus significados y las relaciones de los usuarios con los signos, ¿no? Más o menos aquí ya va a estar implicado toda una reflexión que se da con a veces dimensiones doctrinales, ¿no? Bueno, aquí, pues bueno, sus obras son de magistro y de doctrina cristiana, entre las cuales obviamente se destacan más bien esta dimensión del lenguaje, porque bueno, están también otras obras, ¿no? Como las confesiones, etcétera, etcétera, que sí incluso dan incluso hasta principios de la psicología, ¿no? Pero aquí es donde implica toda esta dimensión entre lo que son los signos naturales, los signos artificiales, ¿no? Que es un poco lo que venía la lectura ahí de Mauricio Buchot. Voy a adelantar estas partes que ya son como en el libro 1, ¿no? Vienen ahí algunas partes donde explican ya la diferencia entre cosa y signo, etcétera. En el libro 2, por ejemplo, cómo se vinculan, ¿no? De qué es y cuántas maneras es el signo, ¿no? Hace reflexiones muy específicas, ¿no? En el libro 3, ¿no? La ambigüedad de las palabras, ¿no? El libro 4, ¿no? Elementos retóricos, ¿no? Y bueno, pasamos a la parte escolástica, ya varios siglos después, ¿no? Con Tomás de Aquino. Mauricio Buchot le dedica un capítulo completo a Tomás de Aquino, por lo cual, pues, por eso como que no lo mete en la parte de la dimensión antigua y medieval, precisamente porque es una parte extensa. De hecho, Tomás de Aquino, un comentario que siempre les doy a los alumnos de la materia de introducción al pensamiento político moderno, ¿no? Es que Tomás de Aquino es el que da arranque precisamente a una dimensión de la modernidad, debido a que la condición del mundo se vincula mucho con la experiencia, ¿no? O la experiencia misma del cuerpo. Tomás de Aquino vincula la dimensión gnóstica precisamente con la existencia humana, ¿no? La existencia humana es la que nos permite conocer hasta cierto punto el dolor o el placer, ¿no? Entonces,
esa vinculación entre el dolor y el placer, pues obviamente es una visión totalmente cristiana, en el sentido de que, pues bueno, antiguamente solamente se dimensionaba esta visión del dolor como nuestra propia existencia, la visión cristiana, el dolor de Cristo, ¿no? En ese sentido, pues bueno, las cosas que conocemos alrededor del mundo, ¿no? Pues están vinculadas con nuestra naturaleza misma, ¿no? Entonces ahí va a haber toda una dimensión, que bueno, va a haber todavía elementos agustinianos, ¿no? En donde todo lo sensible, pues nosotros lo corporeizamos, ¿no? Entonces, el signo es aquello por lo que alguien llega al conocimiento de otra cosa, o sea, se va a vincular mucho con el pensamiento lógico, ¿no? Entonces, las cosas y los signos, pues van a ser como dos elementos permanentes, ¿no? En donde a veces las cosas, o sea, cuando decimos la palabra cosa, pues es como una categoría, ¿no? O es como algo indeterminado, ¿no? Pero lo mismo puede ser el signo, o sea, un signo puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces ahí, cuando ya le damos palabra, es que no sé qué es esa cosa, dice, bueno, es que es un árbol, ¿no? Entonces ya le digo árbol, entonces ya me lo aterriza en un término particular. Entonces, cuando yo ya le doy existencia a ese signo, ¿no? A esa palabra, ¿no? Entonces hay una vinculación con el conocimiento. Ok, a ver, esperen, otra vez está trabando esto. Ok. Ok, bueno, obviamente aquí se van a reflejar todo lo que es la escuela modista, ¿no? Es donde la escuela modista lo que se implica aquí son los tres modos, ¿no? Que son el ser, el entender y significar, ¿no? O sea, algo que se nos presenta es posible que signifique algo, ¿no? Pero es simplemente una condición existencial, ¿no? Otra cosa es cuando nosotros nos vinculamos, ¿no? Con ese conocimiento, con esa cosa, con ese signo, ¿no? En términos de que a lo mejor puedes entender que es una figura como un árbol, ¿no? Pero ya cuando lo significamos, ¿no? En términos de es un árbol, ¿no? Lo afirmamos, ¿no? Entonces ahí ya es la capacidad de vincularnos incluso en términos de comunicación, ¿no? O sea, ya utilizamos el signo que nosotros vimos, lo entendimos y lo aterrizamos con una palabra que nosotros usamos en nuestro lenguaje, ¿no? Aquí va a estar muy de lleno la parte del trivium, ¿no? Que es la retórica, la lógica y la gramática, como las ciencias o disciplinas que abordan el lenguaje. Digo, ahí existe otro quadrivium, que son disciplinas generales de la ciencia, ¿no? Para aquel entonces, ¿no? Donde estaba la matemática, creo que la aritmética y otras dos, ahorita no me acuerdo, pero de alguna manera se vincula aquí este sentido, ¿no? Bueno, aquí obviamente va a estar vinculado con toda una teoría de la gramática universalista, etcétera, algunos términos de lo que es la gramática especulativa en términos de cómo se vinculan estas tres grandes disciplinas, ¿no? La lógica, en la forma en que escribimos las cosas, en la forma en que vinculamos esas palabras entre unas con otras, e incluso toda la parte en que este conocimiento se vincula, ¿no? Retóricamente como un ente de comunicación, ¿no? Aquí lo voy a ir, bueno, pasando aquí unas cuestiones más generales, ¿no? Donde eh, para la condición instrumentalista del signo a veces lo va a plantear también en esta línea entre lo naturalista, ¿no? Y lo convencional, ¿no? Eh, aquí voy a adelantar aquí algunas, ¿no? Unas otras diapositivas, ¿no? Que está un poquito lento el... Y bueno, vamos a pasar con otro, con Roger Bacon.
Dicen de signis, pues coloca el signo como ente relacional y como correlato principal del signo al intérprete, o sea, la persona que está conociendo al signo, ¿no? Obviamente hay que retomar que en la época escolástica como que ya se dan elementos básicos de lo que es el sujeto, o sea, la persona. Como que en la visión de la Alta Edad Media, ¿no? De la condición patrística, como que todo el conocimiento venía de arriba hacia abajo, ¿no? De una condición divina, ¿no? Aquí el ser humano como que ya comienza a enfrentarse directamente con condiciones, ¿no? Plausibles, ¿no? De su propia forma de aprender el mundo, ¿no? Entonces aquí, la condición del signo, ¿no? Entonces, se ve como dentro de todo un proceso de significación. El alma tiene una condición vinculada, ¿no? Inherente a conocer, ¿no? Y el signo está vinculado con ello, ¿no? Entonces, Roger Bacon define al signo como aquello que ofrecido al intelecto designe algo al mismo intelecto. O sea, si nosotros conectamos viendo al árbol, determinamos que ese conocimiento ya es parte de mí, ¿no? Obviamente también va a tener aquí la condición entre signos naturales y aquellos que están reflexionados por el alma o artificiales, ¿no? Va a tener una reflexión aquí como entre el aristotelismo, como el signo en acto y signo en potencia, algo que puede significar algo, ¿no? O algo que significa algo por sí mismo, ¿no? Igual, ¿no? O sea, pueden existir signos intencionales o no intencionales. Aquí ya se nos presenta esta dimensión, por ejemplo, en que podemos ver un cartel, ¿no? Y ya hay una intención de alguien que nos mande ese mensaje, ¿no? Por ejemplo, podemos ver un árbol y simplemente el árbol está ahí por existencia, pero lo significamos, ¿no? Ahí ya tiene con una visión a lo mejor dimensionada donde hay una especie de teleología o una semiosis, ¿no? En donde ya se conecta toda la intención del mensaje, ¿no? Tiene su división de signos, ¿no? Cuando se infiere algo de manera necesaria o probable, ¿no? Como una posibilidad, ¿no? Cuando el signo se da por conformidad de una cosa y sus partes, ¿no? Por ejemplo, vemos la verdosidad de una hoja, ¿no? Y pues podemos significar ahí, es primavera, ¿no? Etcétera. Podemos ver en la condición de causa y efecto como las señales, ¿no? Tiene su especificación del signo artificial, que es doble, ¿no? Cuando es por deliberación o propósito o voluntad determinada de un intelecto. O que, por ejemplo, una persona, no sé, alguien grita, ¿no? Una reacción, ¿no? Dices, gruñe, ¿no? Entonces dice, pues a lo mejor no era mi intención enojarme, pero ya comuniqué algo, ¿no? O sea, es como una condición artificial, ¿no? Pasamos con Duns Scoto, ¿no? Que bueno, su reflexión acerca del signo, pues obviamente entra dentro de esta dimensión escolástica, ¿no? Significar es representar algo el intelecto, ¿no? El pensamiento como mediador entre el signo y la cosa designada, ¿no? El signo tiene como designado el objeto, pero se relaciona con él a través del concepto, ¿no? O sea, cuando nosotros vemos algo, lo conocemos, etcétera, lo tenemos que redondear. Incluso, por ejemplo, ahí es donde, eh, no sé, en una reflexión, por ejemplo, gastronómica, ¿no? Este, pues toda la materia prima viene de la naturaleza, ¿no? Pero el orden de los elementos que nosotros usamos para cocinar algo ya es una condición cultural, ¿no? Es como artificial. O sea, el limón, aunque nosotros no lo hayamos nombrado con una palabra, ¿no? Pues tendría una existencia física, ¿no? Cuando nosotros lo conocemos, cuando le ponemos limón, ¿no? Por ejemplo. Cuando nosotros le ponemos la palabra limón, es que ya tenemos el concepto. Entonces, es lo que pasa con, por ejemplo, aunque sean alimentos procesados, pues bueno, son conceptos, ¿no? Muy básicos, ¿no? Por ejemplo, la película esta creo que la guerra de las salchichas, etcétera, donde los productos de una tienda de supermercado tienen vida, etcétera, pues vienen de materias primas, pero todos ellos son conceptos, ¿no? O sea, son conceptos donde es una salchicha, una mayonesa, una mostaza, etcétera, ¿no?
O sea, son conceptos deliberadamente artificiales, ¿no? En ese sentido, ¿no? O sea, no vemos la salchicha como ya el animal ya ahí molido, etcétera, ¿no? Cocinado, ¿no? O sea, ya tiene un concepto diferente, ¿no? Entonces ahí es, por ejemplo, la parte de los signos es que nosotros vinculamos ese conocimiento a fuerzas con una condición de la palabra, ¿no? Tiene su texto de elencos sofísticos, ¿no? Donde precisamente viene esta idea de significar y representar algo al intelecto, el pensamiento media entre el signo y la cosa, y el signo y concepto está vinculado entre lo que es la condición oral, o sea, la condición verbal, ¿no? Y mental, ¿no? También nos vamos acercando a la dimensión futura que en algún momento va a vincular Ferdinand de Saussure, ¿no? Guillermo de Campos, bueno, es el último escolástico que revisamos, pero y que es todo un caso Guillermo de Campos porque, bueno, conocemos su frase clásica, ¿no? De la explicación más sencilla tiende a ser la correcta y es toda una reflexión sobre una teoría nominalista del lenguaje que se confronta a la teoría antigua de los realistas, ¿no? O sea, aparentemente el realismo decía, pues es que la naturaleza la conocemos como una totalidad, como la realidad en su totalidad, como ya veníamos viendo desde los presocráticos, incluso esa intuición de qué está compuesto el todo, ¿no? Pero dice Occam, es que las cosas yo las puedo comprender a partir de las condiciones más inmediatas. Entonces, cuando yo veo un elemento de significado, pues obviamente debo de indagar, ¿no? En mi experiencia, en mi conocimiento empírico, qué es lo que me está vinculando con sus causas de este conocimiento, ¿no? O sea, si yo veo que hay humo, pues obviamente en mi conocimiento se va a vincular con el fuego. Si veo el humo, pues a lo mejor tengo esa conexión, pero es una condición empírica, ¿no? No puedo decir que el humo es una provocación de un ente divino, ¿no? Y obviamente, pues a Guillermo de Ockham le valió mucho, obviamente, su libertad, porque, pues bueno, hubo un proceso donde incluso lo buscó la Santa Inquisición, ¿no? Precisamente, donde decía que es más fácil pensar, ¿no? Que el Salvador nació por acto del Espíritu Santo o porque el Salvador pues nació de una mujer, ¿no? Y un hombre, ¿no? O sea, ¿qué es lo más natural? O sea, ¿qué es lo que podría ser más fácil de entender, ¿no? O sea, para nuestra condición humana, ¿no? O sea, de acuerdo a nuestra experiencia empírica, ¿no? Entonces, por eso se plantea la explicación más sencilla tiende a ser la correcta precisamente desde una condición inductiva, ¿no? O sea, se refuerza todo este carácter inductivo del pensamiento, ¿no? Entonces, aquí pues obviamente cuando plantea esta dimensión entre los signos, ¿no? Los signos naturales, pues obviamente van a estar vinculados con una causalidad, ¿no? O sea, en nuestro conocimiento, ¿no? O sea, si yo veo el humo, pues obviamente representa el fuego, si veo al árbol, pues es parte de la naturaleza, etcétera, ¿no? Si planteo, ¿no? Por ejemplo, una palabra, ¿no? Alguien me está comunicando algo, estoy denotando o estoy reflexionando que esas palabras, pues tienen su origen en un lenguaje artificial por el ser humano, ¿no? Pero que pueden tener vinculaciones con la significación natural, porque alguien me puede decir, mira, el árbol de allá afuera se está quemando, ¿no? Y entonces yo tengo una vinculación con los signos naturales, ¿no? Entonces aquí, pues obviamente, pues se va a vincular toda la que es la parte de su pensamiento, ¿no? Pues, obviamente por aquí tiene su texto de suma de lógica, ¿no? Comentario a la sentencia de Lombardo, ¿no? Y dice signo todo aquello que aprendido hace llegar al conocimiento de alguna cosa, aunque no haga llegar a la mente conocimiento primero de eso, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tener una vinculación, ¿no? de aprehensión de lo que está alrededor de nosotros, pero no necesariamente a veces esa realidad a veces se codifica, ¿no? Entonces, de alguna manera nosotros no podemos poner todas las palabras en la mente primero para conocer la realidad, sino que a veces la realidad se conoce por sí misma y a veces le ponemos una palabra, ¿no? Em, Se acerca por ahí en alguna parte, ¿no? En una visión del interpretante, ¿no? Que es un concepto en donde ya es una manera en que
el significado o el signo está aterrizado dentro de una lógica particular de la mente, ¿no? O sea, nosotros codificamos ya esa mezcla entre una convención determinada, ¿no? Decimos árbol, se mezcla, ¿no? En un momento y tiempo determinado, ¿no? Pasamos a la época moderna, ¿no? Aquí vamos a pasar un poquito rápido a las diapositivas, ¿no? Porque, pues bueno, aquí son generalidades, ¿no? Vamos a ver aquí cómo se confronta los elementos empiristas, ¿no? Los racionalistas, idealistas, y pues bueno, darle su valor, ¿no? A la trascendencia kantiana, ¿no? Primero tenemos aquí a John Locke, donde de alguna manera pues, se conoce como el padre del empirismo inglés, ¿no? Él da el aporte de que debe existir esta ciencia, ¿no? El Tratado del Conocimiento Humano habla de esta ciencia que sería la semiótica, ¿no? Que es un neologismo usado por Enricus Stephanus, ¿no? Y habla de una ciencia del signo, ¿no? Las ideas y las palabras son indispensables para pensar y ambos son signos, ¿no? O sea, las ideas y las palabras las equilibran, ¿no? En esta balanza, ¿no? Y son indispensables, pues, para pensar, ¿no? Esto que de alguna manera se va a confrontar tanto el empirismo como el racionalismo, en que uno va a partir de la experiencia, ¿no? El empirismo recoge muchas partes de Tomás de Aquino, y el racionalismo, pues, también lo va a vincular, pero lo va a vincular a partir de como de no de la condición de la experiencia, sino de la razón. Entonces, aquí van a estar vinculadas las dos posturas, ¿no? Nada más que una le va a dar más peso como a la condición inductiva y la otra a la parte deductiva, ¿no? La lingüística para él, pues, sería como el uso de la lógica como una naturaleza sígnica, ¿no? Señala que los universales son conceptos de la mente, ¿no? Pero sin fundamento en la realidad, ¿no? Hechos por el entendimiento humano. O sea, para que estos tengan validez, nosotros tenemos que experimentar la realidad, ¿no? Como tocar la madera, ¿no? Para sentir, aquí existe la madera, ¿no? A ver, un momentito. Otra vez está trabando. Obviamente, pues bueno, tiene su teoría del conocimiento, ¿no? El hombre conoce a través de los conceptos, ¿no? Divide lo que son las ciencias físicas con las cosas en su ser, la substancia y los modos, ¿no? Ciencias prácticas que tienen un carácter ético, ¿no? Tienen unas críticas aquí al innatismo cartesiano, ¿no? Obviamente la parte esta de Descartes, ¿no? Pienso, luego existo, ¿no? Es parecido al idealismo platónico y pues obviamente las ideas se dividen en lo que son ideas de sensación y compuestas, ¿no? Que por ejemplo hacemos alusión muchas veces a la imaginación. Imagina que estás en un campo, estás tocando la hierba, etcétera, ¿no? Entonces ahí es como lejano a la experiencia si no has tenido ese conocimiento, ¿no? Pero puedes imaginarlo, ¿no? Hay algunos principios aristotélicos tomistas que parten de los sentidos. Conocimiento tiene sensación y percepción derivada de la experiencia, ¿no? Ideas internas y externas, ¿no? La imaginación está subordinada a los sentidos, la sensación es básica para que sea dada a la imaginación, ¿no? Bueno, aquí voy a adelantar algunas cosas que, bueno, son del entendimiento humano, ¿no? Más o menos ya tenemos esa idea de signos. Leibniz, que, bueno, parte de una idea más racionalista, ¿no? Para su semiótica es importante la relación del signo con la idea, ¿no? Atacó el empirismo y defendió algo muy extendido entre los racionalistas, la existencia de las ideas innatas, ¿no? O sea, pensamos las cosas, ¿no? En términos de una racionalidad y eso es lo que nos vincula con la significación, no la parte de la experiencia, ¿no? Dice, un signo es lo que ahora sentimos y además digamos que está conectado con algo por la experiencia anterior propia y ajena. Aborda problemas del signo como una tabla de definiciones. O sea, aunque no conozcamos la realidad, nosotros generamos una especie
de posibles hipótesis, ¿no? Para conocerla, ¿no? O sea, tenemos que nombrar la realidad en el momento de asemejar algo que vemos nuevamente, por nuevo que sea, ¿no? O sea, si yo digo, es que vi un monstruo, ¿no? Pero ¿cómo era el monstruo, no? Pues tenía orejas de pico, tenía 2 cuernos, etcétera. Era como un macho cabrío, ¿no? Entonces, ya tienes como toda una idea, ¿no? De cómo componerlo de acuerdo a tu a tu racionalidad, ¿no? Divide a los signos en los que tienen una función informativa, ¿no? Que son propiamente los signos, y las que tienen función mnemónica como notas, ¿no? Por ejemplo, tenemos signos que, por ejemplo, los vemos, ¿no? Y los podemos relacionar con toda nuestra tabla de conocimientos previos, ¿no? Pero hay otros que pueden ser, por ejemplo, condiciones de la memoria misma, ¿no? O sea, que algo me ancla con algo, ¿no? O sea, como eh, eso se parece a algo, ¿no? O sea, nosotros vemos ese árbol, por ejemplo, los botánicos, ¿no? Cuando ven una especie nueva, pues lo clasifican dentro de una familia, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces ya tienen como una manera de clasificar las cosas, ¿no? Bueno, aquí vamos bueno, aquí revisar sus elementos, ¿no? Que por ejemplo él habla de vehículo del signo, ¿no? Algo que después va a retomar Charles Morris, ¿no? Algo que significa y los intérpretes, ¿no? Aquí viene una triada, ¿no? Que va a ser muy importante para la visión moderna de la semiótica contemporánea, ¿no? Y bueno, vamos con Manuel Kant. No me quiero detener mucho en su vida, ¿no? Ya porque ya es un poquito tarde, pero es importante vislumbrar aquí que, pues bueno, Kant pues es un filósofo de Königsberg que nunca salió de su ciudad, y que de alguna manera pues ha sido un referente para nosotros en la filosofía moderna, debido a que pues bueno, nos plantea muchos elementos que se vinculan sobre todo con el conocimiento humano, donde trata de enarbolar estas dos grandes visiones, que sería la parte racionalista y la parte empirista, ¿no? En la antropología tiene una trascendencia también importante porque, pues bueno, o sea, él sin salir de Königsberg hace una reflexión del pensamiento humano y de cómo concebimos la realidad de acuerdo a nuestra cosmovisión. Entonces, pues bueno, de alguna manera, pues bueno, está influido por toda esta revolución copernicana del universo, las ideas de Rousseau, toda esta parte de la ilustración, etcétera. Y entonces trata de darle fin a toda esta discusión entre racionalistas y empiristas, ¿no? Eh, Quiere dar un orden sistemático y sintético a lo que se daba como en la naturaleza del conocimiento humano entre racionalistas y empiristas, ¿no? O sea, cómo armonizar esta parte entre la razón y la experiencia. Pues es que dice, eh, hay o en la mente existen límites del conocimiento, ¿no? La razón es independiente de la percepción y reconoce que la experiencia es relativa para cada uno, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, nosotros podemos ver un árbol, ¿no? O sea, todos nosotros, ¿no? O es más, podemos tener, por ejemplo, aquí un gráfico, ¿no? De un cuerpo humano, ¿no? Un cerebro, etcétera, ¿no? Y nosotros podemos estar en contacto con esto que estamos viendo en la diapositiva, pero no para todos va a ser un conocimiento igual o va a tener una interpretación igual de todo esto que estamos viendo. O sea, tenemos alcances limitados cada uno de nosotros, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, ¿no? Si vemos un árbol todos, ¿no? Nadie puede decir, yo veo el árbol mejor que todos ustedes, ¿no? Sino que va a estar condicionado a tu experiencia de la realidad, a tu situación racional sobre esa realidad. Y es más, si lo comparamos, por ejemplo, si un perro, un gato,
un pájaro, ¿no? Todos vemos ese árbol, ¿no? Pues no hay nadie que lo vea de mejor manera, sino que todo va a estar en función de las posibilidades que nosotros tenemos, ¿no? Entonces aquí lo que se sitúa muchas veces, ¿no? Es que, bueno, van a haber diferencias, ¿no? Entre la percepción de cada uno de nosotros, pero al final, ¿no? Como seres humanos, también vamos a compartir preceptos, ¿no? O sea, vamos a darle un valor, incluso ético, al árbol, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En una época, ¿no? A lo mejor eh, una comunidad de aserraderos, ¿no? Por ejemplo, pues, va a vislumbrar, pues el árbol significa para mí un modo de vida, ¿no? Significa que puedo construir casas con él, etcétera. Para un ecologista decir, hay que proteger el árbol, ¿no? Pero depende ahí sí, toda esta relación coyuntural en la cosmovisión en donde nos encontremos, es la con la cual podemos dimensionar todo aquello que estamos vislumbrando, ¿no? Eh, el problema de abordar la realidad se atisba en el racionalismo y el empirismo, ¿no? El objeto tiene un papel determinante. El sujeto cognoscente se espejea con los objetos, puede ser con los sentidos o con la razón. Para Kant, el problema viene desde el sujeto, o sea, quien conoce. Nosotros, cada uno de nosotros va a aprender la realidad, ¿no? De una manera específica, ¿no? Y aquí es, por ejemplo, pensar, ¿no? El dolor existe, o sea, el dolor existe por sí mismo. Existe o siente dolor un pedazo de tu cuerpo, ¿no? O sea, aquí cuál es la conexión que tenemos, ¿no? O sea, con nuestra realidad, ¿no? ¿Qué es lo que ve? ¿Es el ojo el que ve? ¿Es el cerebro el que procesa la información y lo que nos permite ver? ¿Es la percepción misma, toda esta articulación entre todos estos órganos? O sea, las cosas existirían, ¿no? Precisamente si nosotros no las viéramos, ¿no? En términos de una existencia, ¿no? Y ahí es donde viene toda esta dimensión reflexiva en la crítica de la razón pura, ¿no? O sea, él tardó 10 años sin escribir algo y saca este libro detonador, ¿no? Y presenta un esquema del conocimiento, ¿no? Emana de dos fuentes principales, ¿no? Que son las impresiones sensibles, ¿no? O sea, de lo que tenemos a nuestro alrededor y conocemos por medio de esas impresiones sensibles, ¿no? O sea, le da un valor a la sensibilidad misma del cuerpo, pero también esta voluntad del conocimiento están al mismo tiempo, ¿no? O sea, no se pelea como, por ejemplo, entre el origen del lenguaje y el origen del pensamiento, ¿no? Sino que están al unísono, ¿no? Por un lado hay sensibilidad o intuiciones puras de la sensibilidad. O sea, eso que estoy viendo podría ser algo que me va a dar un conocimiento. Y por otro lado lo tengo que someter a categorías, ¿no? Con palabras, ¿no? A lo mejor ya en la época moderna, contemporánea, pues ya cuando manejamos a Piaget o algunos teóricos, por ejemplo, de la psicología educativa, ¿no? O Vygotsky, ¿no? Ya se plantea mucho toda esta armonización, ¿no? De que los niños, por ejemplo, cuando van en su crecimiento, pues van aprendiendo las palabras y aprendiendo conocimiento. O sea, nosotros en cualquier cosa que conozcamos va a suceder esta condición. O sea, tenemos que darle una palabra a eso que conocemos si es que me interesa aprenderlas o fijarlas en mi mente, ¿no? Pero hay veces en que dices, pues, o el clásico, ¿no? Dices, bueno, acabo de probar la carne de reptil, ¿no? Dices, pues, ¿a qué sabe? Pues sabe como a pollo, pero no es pollo, ¿no? Entonces, lo mezclas con una categoría de tu entendimiento, ¿no? Con otra cosa que has comido, pero, o sea, utilizas tu sensibilidad para vincularlo con esa categoría. O sea, existen estas dos dimensiones en donde se vincula precisamente cómo cada uno de nosotros, ¿no? Pues se confronta, ¿no? A cómo organizar el mundo, ¿no? O sea, existe por un lado lo que es la sensibilidad y el entendimiento, ¿no? Y ahí es donde se plantea este término que es el númeno, o sea, el objeto y la cosa en sí que está esperando a ser conocida, o sea, a ser aprendida por nosotros, ¿no?
y que se ordena, ¿no? Con base en nuestras impresiones, ¿no? Del conocimiento, ¿no? Entonces, ahí de alguna manera, ¿no? Es cuando el fenómeno, el número es la cosa que está afuera, ¿no? Y el fenómeno es cuando nosotros ya la construimos conceptualmente, ¿no? Esto va a ser totalmente detonador, sobre todo para la filosofía moderna, ¿no? Respecto de cómo dimensionar toda esta dimensión del signo. Va a tener su propia tabla, ¿no? De los fenómenos en la manera en que se organiza el mundo, ¿no? Y entonces después de Aristóteles retoma, ¿no? Cómo categorizar el mundo, ¿no? Lo va a vincular mucho con la lógica, ¿no? Entonces va a tener 4 categorías básicas, que sería la cantidad, la cualidad, la relación y la modalidad, vinculadas cada una en 3, ¿no? O en 2, ¿no? Por ejemplo, lo que es la unidad, la pluralidad, la totalidad, ¿no? Realidad, negación, sustancia, causa, efecto, acción, posibilidad, imposibilidad. O sea, van a tener ¿cómo se le dice? Pues 12 categorías al final, ¿no? De todo esto, ¿no? Digo, este no es un curso de filosofía kantiana, pero nos va a ayudar a entender cuando lleguemos a Peirce, ¿no? Que Peirce se va a vincular precisamente con cómo categorizar el mundo, ¿no? Entonces, bueno, aquí son ejemplos, ¿no? Por ejemplo, puedo pensar en el concepto gato. No niega la sensibilidad o la experiencia, pero la categoría del gato difiere del gato real, el númeno, ¿no? Digamos que es lo mismo que hemos visto, pero lo hace más fino el lenguaje para determinar los conceptos y las categorías, ¿no? Entonces ahí es donde dice que, por ejemplo, podemos hablar de juicios sintéticos a priori, ¿no? A través del entendimiento, en donde a veces no tenemos la experiencia, ¿no? A posteriori, pero podemos determinar, ese cuadro es bonito, ¿no? Ese cuadro me gusta, ¿no? Hago un juicio sintético, ¿no? Aun cuando es mi manera solamente de asemejar, es un cuadro, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y bueno, aquí, bueno, en algunos puntos se acerca el punto de la imaginación precisamente, ¿no? Esto lo voy a adelantar, pues esto a veces luego lo usaba más para otra materia que era teoría de la imagen, ¿no? Pero pues bueno, ya es un poquito más de colofón, ¿no? Vamos a llegar ahora sí con Charles Sanders Peirce, que ya es la visión contemporánea de la semiótica, ¿no? Es fundador del pragmatismo. No me voy a detener tampoco mucho con él. Ahorita ya es ya para ir cerrando la presentación con los contemporáneos, ¿no? Esto es ya la invitación de parte de lo que vamos a ver en las futuras clases, ¿no? Charles Sanders Peirce, pues obviamente es un sabio norteamericano de Massachusetts que retoma todas estas partes que hemos revisado, ¿no? Y va a tener una visión de la lógica en la semiótica, ¿no? O sea, la semiótica es como sinónimo de lógica, ¿no? Recoge el nombre de Locke como semiotic y ahora pues lo dice semiotics. Se dio a la tarea de definir el signo y cuál es el proceso como de conocimiento, ¿no? El signo es una cosa que representa otra para alguien, es decir, hay un signo que representa, hay una cosa u objeto y hay un intérprete, ¿no? Hay 3 elementos, ¿no? O sea, hay un sujeto, hay una cosa y un significado, ¿no? Luego vamos a especificar que intérprete no es lo mismo que interpretante, ¿no? Que son conceptos muy, muy particulares, los vamos a ver ya la siguiente sesión y la posterior. Retoma el trivium medieval, ¿no? Que es la gramática, la lógica y la retórica. Divide el signo en su tabla de 3 categorías, ¿no? Que serían primeridad, segundidad y terceridad. Todo esto que veíamos con Aristóteles y con Kant lo va a reducir a 3 categorías, ¿no? Primeridad, segundidad y terceridad, que en realidad sería una relación de posibilidad, de existencia y relación. O sea, son 3 categorías con las cuales el mundo se aterriza, ¿no? Entonces ahí sobre todo va a haber muchas triadas, ¿no? Entre lo que será el representamen, ¿no? Que por ejemplo pueden ser cualisignos, insignos, legisignos, objetos, ¿no? E interpretantes, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo las sesiones posteriores, ¿no? Otra aporte va a ser el de Charles Morris, donde pues bueno, habla ya de una ciencia constituida como la ciencia de la semiótica, ¿no?
que puede ser la ciencia pura, ¿no? Que es elaborada a través de lo que son las teorías, ¿no? Del acontecimiento del signo, ¿no? Y la ciencia semiótica aplicada, que donde ves los procesos, ¿no? En donde sí hay una dimensión incluso, por ejemplo, de mejoras del lenguaje, por ejemplo, una terapia de lenguaje, ¿no? Por ejemplo, en la terapia conductual, pues, por ejemplo, analizas cómo una persona está hablando, ¿no? Le das ejercicios, ¿no? Y pues bueno, ahí implicas, ¿no? La aplicación de este conocimiento semiótico, ¿no? Se apega mucho a una psicología clínica conductual, ¿no? Y aparte de la filosofía, ¿no? Habla de distintos usos de los signos, informativo, valorativo e iniciativo, ¿no? Las tres grandes ramas, ¿no? Que es la sintáctica, la semántica y la pragmática, ¿no? Modos distintos de significación, ¿no? Designativo, apelativo, prescriptivo, etcétera, ¿no? O sea, las formas como se da en el lenguaje, ¿no? Como si es científico, mítico, tecnológico. Vamos a esto verlo con más calma después, ¿no? Ferdinand de Saussure, que es una visión totalmente lingüística, ¿no? Que es la visión de Europa. Es una visión de la psicología social, ¿no? Destaca el uso de análisis en el signo lingüístico, la división de significante y significado, ¿no? La parte acústica y la parte mental, ¿no? Sobre todo, pues va a haber dos ejes, ¿no? Que es el sintagmático y el paradigmático, y esta serie de dicotomías, ¿no? Las vamos a revisar la sesión posterior, ¿no? Por eso no me detengo mucho. Después, bueno, dentro de esta misma línea está Roland Barthes, ¿no? Que, bueno, aquí el texto de Bouchot se salta a James Webb, pero pues bueno, Roland Barthes es como uno de los más famosos contemporáneos de la semiótica estructural, ¿no? Pero incluso él como que enarbola, le da un lugar a la semiología, ¿no? Y luego en su libro de semiología como que la sepulta porque dice, si para Saussure, ¿no? Decía, la lingüística va a ser absorbida por la semiología, Roland Barthes va a decir, la semiología va a ser absorbida por una disciplina va a ser la artrología o la ciencia de las divisiones, ¿no? Porque todo lo que estudiamos en semiótica o semiología, pues lo dividimos, lo fragmentamos, ¿no? De cómo se compone la totalidad, ¿no? Entonces ahí de alguna manera, si bien Roland Barthes se va mucho como a lo cotidiano, a la narrativa, a los anuncios, a la publicidad, pues lo que hace es deconstruirlo, ¿no? Aunque tiene una visión translingüística. Translingüística es que utiliza una visión del lenguaje verbal, ¿no? Para referirse a los signos, ¿no? O sea, cuando decimos, miren, ahí hay un signo, estoy utilizando las palabras, ¿no? Cuando decimos, una imagen vale más que 1000 palabras, esto lo estoy diciendo con palabras, ¿no? Es paradójico, ¿no? O sea, nuestra forma de comunicarse es a través de la lengua, ¿no? Verbal, ¿no? A ver, se traba tantito. Otro estudioso es Humberto Eco, que se enfoca, ¿no? En una teoría de la cultura, ¿no? Retoma toda esta visión persiana, ¿no? Mezclada con elementos de estructuralismo para todo lo que será una teoría de los códigos culturales, ¿no? Esto lo vamos a ver ya por la octava sesión, un poquito de rápido, pero de alguna manera es un referente básico también para lo que es la semiótica contemporánea. Y pues bueno, aquí es como producimos los signos, ¿no? Entonces aquí utiliza mucho estas metáforas de la retórica, ¿no? En donde pues todo está implicado en la visión de los códigos, ¿no? O sea, si nosotros entendemos, por ejemplo, el código o todo el acervo que puede significar un bagaje de signos, ¿no? Es una condición de codificación, o sea, podemos codificar los mensajes, ¿no? O sea, aquí ya tiene una visión muy pragmática del signo con la comunicación, ¿no? Jacques Derrida, pues bueno, es alguien que al final vincula mucho la semiología con una visión hermenéutica o fenomenológica, ¿no? Donde de alguna manera, bueno, sí no lo vamos a revisar en el curso, porque pues bueno, si ya es como otra, em, se acerca más toda una dimensión más filosófica, fenomenológica.
Y pues bueno, por parte del curso, pues bueno, no daría tanto tiempo, ¿no? Pero es importante, ¿no? Revisar que, bueno, que toda esta reflexión de la palabra, ¿no? En el sentido de usar el lenguaje, se vincula mucho con reflexiones sobre todo de la identidad, sobre la condición de la existencia, etcétera, ¿no? Y hace muchas reflexiones, ¿no? De algún modo, ¿no? De que la significación, ¿no? Difiere mucho de lo que esperamos de un signo, ¿no? Es como cuando estás esperando lo mejor de una persona y pues obviamente la realidad te dice lo contrario, ¿no? Entonces el signo, o sea, trata de generar mucha impresión a nosotros, pero a veces lo que nos queda de la significación es muy relativa a cómo nosotros vivimos el conocimiento, ¿no? El significado es algo inalcanzable, solo se puede llegar a aproximaciones como la metáfora, ¿no? O sea, por ejemplo, he estado, no sé, hablando, por ejemplo, ahorita 2 horas, han participado algunos 2, 3 compañeros, ¿no? Pero, por ejemplo, cada uno de ustedes, ¿no? Va a recibir de alguna manera diferente esta sesión, ¿no? Entonces, a lo mejor es demasiada información y a lo mejor lo que pueden agarrar de esta presentación solamente es un 25%, pero a lo mejor no el 100% de toda la intención que yo tengo a lo mejor de trabajar en esta sesión, ¿no? Y pues bueno, llegamos a lo que son las reflexiones finales, ¿no? Entonces al final pues es la visión entre una semiótica antigua o moderna. Hay dos posturas, ¿no? En la visión histórica de la semiótica, una que plantea su permanencia por su origen griego y antiguo y otra que se define al sujeto y la modernidad, ¿no? Entonces ahí ustedes un poco la reflexión es vislumbrar, ¿no? Si es una ciencia moderna o antigua, ¿no? Lingüística, lógica y filosofía irán de la mano a lo largo de la historia de la reflexión del signo. Es importante ver la correlación de autores y modificación de posturas respecto de la definición de signo, ¿no? Con el siglo XX, el interés por la semiótica se ha dado por la magnificación de los medios visuales electrónicos. Se han puesto de relevancia en diversas teorías de la comunicación, fundamentalmente los esquemas estructuralistas, por permitirse generar modelos de análisis en discursos visuales, ¿no? O sea, muchas veces lo que nos interesa a veces muy demeritando, ¿no? El área de la semiótica en la comunicación, ¿no? Sobre todo en la área social, es como si la semiótica solamente nos permitiera hacer un análisis de un mensaje visual, pero la semiótica es algo mayor que ello, ¿no? Es una reflexión sobre el conocimiento. Pero el modelo estructural muchas veces está vinculado con los análisis del discurso desde esa perspectiva, ¿no? En ese sentido, no desdeñemos la escuela norteamericana con su perspectiva pragmatista, dado que su influencia en el funcionalismo en la comunicación ha sido importante al situar elementos de la reflexión sobre el pensamiento del hombre y su acción en la sociedad y la ciencia, ¿no? Sin esta visión pragmatista no tendríamos el interaccionismo simbólico o reflexiones que incluso a veces terminan en psicología conductual, pero pues bueno, es reducir mucho el pragmatismo, ¿no? En ese sentido, pues bueno, hemos visto la magnitud de la semiótica desde el campo filosófico, lógico, metafísico, lingüístico y científico a lo largo del camino occidental, digo, por mencionar aquí algunas cosas, ¿no? Es vital hacer un reconocimiento de todos los pensadores que han aportado algo a la discusión sobre el signo como pensamiento o como discurso. Dicho de otra manera, la dicotomía entre lógica y la lingüística que permite significar cosas para el ser humano, ¿no? O sea, vamos a ir viendo estas dos tradiciones, ¿no? A lo largo de las siguientes sesiones, ¿no? Que es la parte estructural, la parte pragmática, ¿no? Y pues bueno, de alguna manera, pues bueno, hay una serie de bibliografía, ¿no? Por ahí hay algunos textos ahí recomendados, ¿no? Algunos de estos los vamos a revisar, ¿no? Hay algún texto por ahí, aplicación de la semiótica a los procesos de diseño, de Bañuelos Capistrán, ¿no? Roland Barthes, Lo Vial Obtuso, el sistema de la moda y otros escritos. Ahí me faltó ahí referir la semiología, ¿no? La aventura semiológica, ¿no? De Roland Barthes. Mauricio Bouchot, ¿no? El texto que revisaron, Teorías del signo y lenguaje. De Margot Bigot, pues por ahí habrá un texto de apuntes y lingüística antropológica posteriormente, ¿no? De Paul Cobley, ¿no? Está este libro para dummies, ¿no? Que es semiótica para principiantes, ¿no? Que está muy ilustrado por ahí con dibujitos, ¿no? Etcétera, ¿no? Sirve como una recapitulación de muchas cosas, ¿no?
Este, bueno, aquí un texto de semiótica de Pablo Correa, ¿no? Tenemos el Tratado de Semiótica General de Humberto Eco, ¿no? Apuntes de semiótica de Rutilio García, Introducción a la lógica de Raúl Gutiérrez Sáenz, ¿no? Que es un texto por ahí de preparatoria, ¿no? Que creo que por ahí ya, a veces ya se puede conseguir por Google Books o no sé si en Script por ahí creo que ya lo llegué a ver, ¿no? Semiótica de la comunicación, Juan Manuel López Rodríguez, ahí son aplicaciones de la retórica, ¿no? Con la semiótica, ¿no? Mariana LFK, por ahí ese texto está en la plataforma, ¿no? Lo vamos a ver cuando veamos la parte de Roland Barthes, ¿no? Ese texto que, bueno, es un texto para niños, ¿no? Pero lo uso luego mucho en lenguaje, ¿no? ¿Por qué las cosas se llaman como se llaman, ¿no? La semiótica de Sebastián Serrano, ¿no? Introducción a la teoría de los signos, ¿no? Un texto que uso más en lenguaje, pero pues por ahí creo que está en Google Books, ¿no? De Morris, Fundamentos de la teoría de los signos, ¿no? De Mary Warnock, pues ahí explica un poco a Kant, a Locke, por ahí, a Hume, ¿no? Y bueno, pues ya, nada más para pasar todos los gráficos, ¿no? que revisamos, ¿no? Pero de alguna manera, pues bueno, si alguien quiere dar algún comentario, duda, sobre el texto que revisamos, ¿no? No sé si alguien quiera comentar algo por ahí, ¿no? Bueno, yo sí tenía una duda. Mencionaba esta parte donde decía que todo esto se relacionaba a la psicología del conductismo, pero cuando yo lo leí, no pude, bueno, me recordaba bastante a la forma del sí, al, al libro de Introducción al psicoanálisis que tiene Freud. No sé si sí estén relacionados o fue más una relación mía que hice porque sí. Ahí sí te puedo decir que, por ejemplo, para el área semiótica, sí la parte freudiana no se mezcla tanto hasta la parte más bien de Lacan. En la parte lacaniana sí, pero la parte de la teoría dura freudiana ortodoxa, no. O sea, porque la teoría freudiana es más una visión hermenéutica, o sea, es una visión más de interpretación. No hay una eh, por- no hay una búsqueda en sí misma, ¿no? No hay una vinculación tácita del discurso, por ejemplo, en Freud, ¿no? Lo que puede alcanzarse a veces son algunas visiones sobre la emoción, pero la emoción no está vinculada precisamente con el proceso lógico racional, ¿no? O sea, es un proceso operativo. Dice Raúl Gutiérrez Sáenz que los elementos del conocimiento son 4. Es el sujeto, el objeto, la representación y la operación. O sea, nosotros como sujetos, para vincularnos con un objeto, tenemos que representar cosas, ¿no? Como las palabras, etcétera, ¿no? Y los procesos de operación son las maneras en que nosotros vamos codificando las palabras como tales, ¿no? O sea, cómo representamos las cosas. La representación es el objeto de estudio de la lógica, mientras que para la psicología es como el proceso operativo, ¿no? O sea, de cómo nosotros vamos registrando los objetos representativos, ¿no? O sea, sí se podría forzar en alguna parte, ¿no? a Freud, pero no es la intención de Freud no es hacer tanto, no es una discusión lógica, ¿no? O sea, es una discusión más de emociones, ¿no? Cuando llega Lacan, ahí sí para que vea así, porque Lacan retoma a Saussure para vincular que el sujeto, ¿no? O sea, si el gran aporte de Freud fue el inconsciente, el gran aporte de Lacan fue la reflexión del sujeto, pero para hacer la reflexión del sujeto la hace a partir del lenguaje. Entonces, lo que decíamos que es inconsciente ya se vuelve consciente a través de la lengua, ¿no?
Ahí el margen de interpretación son las palabras, ¿no? Con Lacan sí, con Freud, con Freud todavía está muy alejado todavía de una perspectiva semiótica, ¿no? Está más cerca a una perspectiva hermenéutica, ¿no? Del análisis como de la representación simbólica, ¿no? O sea, que puede ser un símbolo abierto, ¿no? O sea, más hasta dentro del carácter antropológico, quizá, pero no dentro de una lógica universalista, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sí busca una lógica universal del pensamiento humano a través de la biología, entre los procesos que tenemos como en el desarrollo, pero no se vincula forzosamente como a una visión como desde una postura deductiva, ¿no? Sino que a veces es más como una lectura, a veces más abierta, ¿no? Entonces, Lacan es el que mete el estructuralismo con el psicoanálisis, ¿no? Ahí sí se vincula más y ya desde la postura de Lacan hay muchos autores que reinterpretan a Freud, ¿no? Pero no era la intención como tal de Freud hacerlo, ¿no? Se vinculará mucho con las filosofías antiguas, ¿no? Como las visiones del idealismo, en algunas partes con el empirismo, ¿no? Incluso eh, con la visión patrística de Agustín de Hipona, ¿no? Por ahí, ¿no? Por ejemplo, en las Confesiones, capítulo 10 de Agustín de Hipona habla de la memoria, ¿no? De antes de que nosotros naciéramos, existíamos como individuos, ¿no? Entonces, para Freud va a ser ahí la visión, por ejemplo, del deseo, ¿no? De la visión inconsciente de tus primeros años, ¿no? Porque ahí sí, por ejemplo, no podríamos decir que existe el lenguaje, por ejemplo, cuando dicen que nosotros podemos entender las palabras, ¿no? En el feto de la madre, pues no, o sea, eso se aprende a través de una formación ya cuando ya hemos nacido, ¿no? No quiere decir que registremos otro tipo de comunicación, ¿no? Pero una articulación del lenguaje como tal, pues bueno, por ejemplo, en Freud incluso en Freud se podría presuponer que no existe la comunicación, ¿no? Porque lo que existe en Freud es el discurso del otro, ¿no? Como tal no hay nosotros repetimos lo que la cultura nos da, ¿no? Entonces hay como que es otra línea, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera comentar algo? Digo, fue una clase a lo mejor algo pesada, ¿no? Fue mucho contenido, la verdad. Pero así como vimos la parte de hermenéutica, pues bueno, era importante ver que la parte semiótica pues era grande, ¿no? O sea, cuando hubo el cambio de plan de estudios, que era semiótica, a esta parte, ¿no? De incluir ahora hermenéutica en el curso, ¿no? Pues la verdad hermenéutica sale muy sobrando, ¿no? O sea, con la parte semiótica, o sea, nos va a faltar mucho tiempo, ¿no? O sea, más bien nos quita tiempo a la parte semiótica, que es la parte más fuerte y epistemológica. Bueno, no quiere decir que la parte hermenéutica no toque líneas epistemológicas, sino que creo que debería ser otra materia, ¿no? Pero, o sea, toda esta parte de ver toda la historia de los aportes, o sea, pues es reflexionar la filosofía. Va a ayudar mucho esta presentación cuando comiencen a revisar a Peirce, ¿no? Porque es una vinculación más con la lógica, ¿no? La siguiente sesión vamos a revisar lo que son las dos tradiciones, vamos a ver la diferencia entre, pues obviamente, Saussure y Peirce, ¿no? Y posteriormente ya nos vamos a revisar vamos a tener una sesión de Peirce, ¿no? Y bueno, y de Charles Morris. Pero la siguiente sesión, pues bueno, van a revisar, creo que si mal no recuerdo, es el texto de Alejandra Vital, para ver estas dos posturas, ¿no? Que es el análisis del discurso y el análisis del pensamiento, ¿no? Con la visión de Peirce, ¿no? Bueno, si no hay alguna otra participación, pues bueno, entonces, pues bueno, esto sería todo. Muchas gracias. Bueno, de todas maneras, pues bueno, el micrófono estuvo abierto, ¿no? Para las preguntas, interrupciones y dudas, ¿no? Como tal, pues bueno, la idea es que ustedes
participen en las sesiones y que pues no solamente se queden con la clase magistral, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque pues, bueno, el apoyo de las diapositivas me sirve a mí para que ustedes vayan participando, ¿no? Pero como sistema de universidad abierta, pues bueno, ustedes deben de aprovechar más la interacción, ¿no? Con un servidor precisamente para vincularse más con lo que estamos revisando, ¿no? Entonces, sin más, pues bueno, les agradezco mucho su participación, nos estamos viendo, nos estamos escuchando en 15 días, mucho ánimo, ¿no? Con las actividades, apenas estoy ahorita tengo el grupo más o menos definitivo con las listas, ¿no? Entonces ahorita ya estoy procediendo a la parte de revisión de trabajos, entonces tengan un poco de paciencia para todavía los que les falte revisión pues bueno, de sus actividades, ¿no? Que en realidad, pues, casi lo que reviso es que tengan los requisitos, ¿no? Que se haya solicitado, ¿no? Entonces, sin más, nos estamos viendo. Muchas gracias y, pues bueno, hasta la próxima, ¿no? Gracias a usted. Gracias, buena tarde. Pues Hasta luego, nos compañeros. vemos. Profe, luego, profe. Hasta luego. Profe, tengo una pregunta nada más rápido. Con Sí. respecto al foro de participación que está en la plataforma, ¿es para quienes no pudieron asistir a su clase o es para todos? El foro de participación, idealmente es para todos. Ok, Es una parte de la calificación, ¿no? Les recomiendo que lo hagan, ¿no? ok, Digo, hay algunos casos específicos en donde, por ejemplo, si, sobre todo, más que nada se hace el foro de participación porque, por ejemplo, para esta sesión, pues casi nadie participó, ¿no? Participaron 2 personas, ¿no? Entonces, con eso es lo que yo califico la participación, ¿no? Entonces, ok. ¿sale? Muchas gracias, profesor. Pues buen fin de semana para todos. Igualmente. Profesor, yo tengo una duda sobre el foro de participación que menciona la compañera. Hace rato entré a checarlo porque pensé que teníamos que participar en él mientras estaba en la sesión, pero dice que se habilita hasta las 11, ¿verdad? Ah, sí, bueno, es que por lo regular es ¿cómo se le dice? O sea, después de la asesoría, pues obviamente tienen ese chance como participar, ¿no? Tienen los 15 días, ¿no? Para participar en estos foros, ¿no? Entonces, sí, o sea, no se trata de que participen durante la sesión, ¿no? O sea, sino que, o sea, en la sesión más bien, cuando tengamos la sesión sincrónica, o como ahorita, ustedes participen de viva voz, ¿no? Y cuando obviamente se acabe la sesión, pues tienen como referente, ¿no? Que comienzan a participar ya de manera asincrónica dentro del foro, ¿no? Ok, sí, está bien, profesor. Muchas gracias. Hasta luego. Ok. Gracias, profe. Hasta luego. Que esté bien. Igualmente. Profe, yo tengo una cuestión. Hace 8 días, sí, la del 4, no me pude presentar, pero porque tuve que llevar a mi abuelita al médico y pues, no me dio tiempo.